La muerte de Jesús es un episodio central de las Sagradas Escrituras. Con el pasar de los años, los locales relacionados a la pasión y muerte de Jesús han comenzado a ser venerados por los cristianos. Uno de ellos es el Santo Sepulcro. Pero, ¿qué personajes están vinculados con el relato de la sepultura de Jesús? ¿Quién era José de Arimatea? ¿Cuáles eran las costumbres fúnebres de la época? ¿Es posible determinar que el Santo Sepulcro es el verdadero local de la tumba de Jesús? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Al morir, Jesús fue rápidamente bajado de la cruz para ser enterrado antes de la puesta del sol. Según la Biblia, José de Arimatea fue el responsable por el cuerpo del Maestro y por su sepultura. Pero, ¿quién era él? ¿Y qué funciones políticas desarrollaba en Jerusalén? José de Arimatea, y Arimatea hace referencia al lugar de su nacimiento, era un judío rico, miembro del Sanedrín o consejo que gobernaba el judaísmo y también tenía una gran intervención política, un hombre influyente, respetado. Realmente no tenemos ningún tipo de evidencia arqueológica que nos ayude a determinar el origen, la historia o la vida de José de Arimatea. Solamente tenemos las menciones en los evangelios que los relacionan al Sanedrín, en relación a Jesús, pero no podemos determinar a la clase social a la que pertenecía, si era un levita, si era una persona que pertenecía a la tribu de Judá. Sin embargo, sí podemos saber que era parte del Sanedrín, el máximo cuerpo jurídico, legal y también religioso de Jerusalén, el cual se reunía precisamente en la corte del templo. Era el máximo foro de pensadores, de intelectuales, personas que se encargaban del quehacer diario y también los legados de los escritos que habían sido preservados a través de siglos y los cuales ellos eran los portadores de los mismos. Así que José de Arimatea era un hombre de influencia, era un hombre considerado entre los intelectuales y académicos de su época, y en los evangelios es presentado como uno de los simpatizantes de Jesús de Nazaret. En las Escrituras es posible notar que el clérigo judío siempre buscaba acompañar las actividades de Jesús, aunque en la mayoría de las veces no con buenas intenciones. Según la narrativa, José de Arimatea apenas se revela públicamente seguidor de Jesús en el momento de su sepultura. ¿Cómo fue este episodio y qué informaciones presenta la Biblia sobre la tumba de Jesús? San Lucas capítulo 23 nos dice, desde el 50, dice: un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo de matar a Jesús, ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Un creyente en lo que Jesús predicaba. Él creía que Jesús era el Mesías, él esperaba el reino de Dios. Era un discípulo de Jesús, pero en secreto, como otros, porque integraba el Sanedrín, ¿no? Integraba el consejo de los grandes dirigentes, líderes judíos. Otro era Nicodemo, que también era un discípulo de Cristo, pero en secreto, ¿no? Y en San Juan capítulo 19 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús.
Pilato se lo concedió, entonces fue y llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, unos 30 kilos. ¿Sí? Versículo 40, y se tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar, y agrega, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pusieron a Jesús por ser el día de la preparación para la Pascua de los judíos, y termina diciendo, y porque aquel sepulcro estaba cerca. Esta es la historia bíblica, ¿no? José de Arimatea había preparado un sepulcro, como era la costumbre, para él y su familia, pero aún no había sido usado, y se sintió honrado de sepultar en él al que él creyó que era el Mesías. Los sepulcros en ese tiempo estaban fuera de las murallas de la ciudad. Era inmundo tener sepulcros dentro de las murallas de la ciudad. Aún en ciudades paganas, como lo era Alejandría en Egipto, tenemos la necrópolis. Polis, ciudad, necros, muertos. La ciudad de los muertos fuera de las murallas, por razones de higiene. También en Roma, cerca de la Vía Apia, donde están las catacumbas, esa región estaba fuera de las murallas de Roma. Solamente a los reyes se le permitía estar dentro de las murallas. Así que José tenía una tumba, según está escrita en el Evangelio de Juan, es una tumba nueva, es una tumba que él había preparado para él y quedaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Tras los hallazgos de tumbas de los primeros siglos y de los relatos históricos de la época, es posible tener un poco más de conocimiento sobre las costumbres fúnebres de la época. ¿Cómo eran estas costumbres? ¿Y cómo posiblemente fue sepultado Jesús? Pues las costumbres funerarias del primer siglo diferían un poco de las costumbres funerarias de siglos anteriores. La Biblia describe que las personas cuando morían, sus huesos eran reunidos con sus padres. En muchas ocasiones encontramos cuevas naturales o cuevas artificiales en las cuales eran depositados los huesos, tanto de las personas miembros de este clan o personas que veneraban al mismo Dios. Tenemos algunas de estas cuevas que eran repositorios de cientos y cientos de huesos. La cultura que es expresada en la alfarería demuestra que fueron continuos los usos de esas tumbas en forma venerada, porque tenemos vasijas de diferentes periodos, una al lado de la otra, que fueron juntadas, que fueron movidas un poco al lado y se iban juntando una tras la otra. En el caso del Antiguo Testamento tenemos la ocasión en la cual estaban cargando a un hombre que había estado muerto, y al tirarlo al lado de los huesos de Eliseo, el hombre cobra vida. Así que eso era parte de la dinámica de ese tipo de tumba. Había tumbas llanas, las personas que eran pobres y no tenían vínculos con muchas personas a su alrededor, era simplemente una fosa en la cual se depositaba a la persona. Había costumbres funerarias que incluían sarcófagos, eran tumbas, eran hechos de piedra, hechos de madera, hechos de barro, hechos de oro, como el caso de Tutankamón, que era un sarcófago impresionante de oro. Pero también tenemos que ya para el primer siglo, en las cuevas que eran preparadas para los muertos, tenían características diferentes. Los sepulcros, especialmente de las personas influyentes o pudientes, eran generalmente monumentos, como hoy día también lo son, ¿no? Solo que ahora muchas veces son edificados. En aquel tiempo eran más bien cavados en la roca viva, y una gran roca como en forma de moneda se hacía circular por una canaleta y hacía de puerta de ese sepulcro. En el interior se pueden encontrar
algo así como lechos o camas de piedra donde será depositado el cuerpo. Tenían pequeños orificios en las paredes, lóculi, donde se ponían o se depositaban los osarios, las cajas de huesos, que después del muerto haber estado en la plataforma, en la mesa, donde era preparado y donde era dejado durante un año aproximadamente, cuando la persona se descomponía, entonces eran puestos en osarios, en pequeñas cajas de huesos como estas. Ellos eran depositados ahí, la familia los iba moviendo uno detrás del otro, lo iban empujando, así que José probablemente quería que su familia estuviese toda reunida allí, los huesos de sus hijos y de sus nietos, todos iban a estar ahí. Así que donde quiera que estuviese la tumba de Jesús, que no teníamos seguridad en el sentido de una inscripción relacionando a José de Arimatea, podría ser una tumba que fuera nueva, que no fue usada antes del primer siglo y que tenía características arquitectónicas que pertenecían al primer siglo. En el año 2007, un documental con el nombre de La tumba perdida de Jesús fue al aire presentando un importante descubrimiento científico: el hallazgo de la tumba de Jesús. Este estudio levantó gran polémica, contradiciendo la interpretación cristiana de algunos aspectos de la vida de Jesús. ¿Qué informaciones son presentadas en este documental? ¿Y qué confiabilidad se puede dar a las evidencias allí mostradas? Recientemente hubo un documental preparado por Simcha Jacobovici. Este caballero es un reportero que él había hecho documentales anteriormente y fue apoyado por James Cameron, un hombre que ha ganado varios Óscares, ha tenido éxitos de Terminator, Titanic y Avatar. Pero él estaba interesado aparentemente en esta nueva tumba que Jacobovici había encontrado porque la relacionaban con la vida de Jesús. La tumba de Jesús ha sido finalmente encontrada. El libro que salió acompañando a este documental se convirtió en el 5º libro más vendido en cuestión de horas en la red de Amazon. Pero realmente, ¿cuáles eran esos osarios? Él asegura tener el osario o la caja de huesos de Jesús, de María Magdalena, de Judá, el hijo de Jesús. Y teníamos María, la mamá de Jesús, José y varias de las personas relacionadas a la vida de Jesús, entre ellos el evangelista Mateo. Esto causó sensación. Muchas personas quedaron electrificadas. Lo que la Biblia relata acerca de Jesús, pues no debe ser cierto, porque se ha encontrado la tumba de Jesús en base a los nombres que encontraron en esos osarios. Bueno, indudablemente esa es la tumba de Jesús. No tenemos que dudar, porque el nombre está claro en el osario. Ahí uno de estos osarios dice Yeshua, y uno de los osarios menciona a María Namé, que él la relaciona de manera misteriosa con María Magdalena. Indudablemente, ahí está un Judá, hijo de un Jesús. Está un José y otra María. No tenemos duda de eso. El problema es relacionarlo con Jesús de Nazaret, o con el Mateo bíblico, o con María Magdalena. Así que no debe que haber lugar a dudas de que sí, esa es la tumba de Jesús. Pero ese Jesús no era hijo de un carpintero. Ese Jesús no podemos probar que estaba casada con una María, porque él alega que los fragmentos de huesos encontrados en el osario que pertenecía a María y los fragmentos de hueso en el osario que estaba en la tumba de Jesús eran diferentes y evidencia de que estaban casados. El problema es que las mujeres, en su mayoría, cuando ellas se casaban, ellas terminaban enterradas en las tumbas de sus esposos.
Así que el hecho de que una mujer que no tiene el mismo trazo de ácido desoxirribonucleico que los varones de esa tumba, no significa nada, porque es de asumir que ella no iba a tener el mismo código de ADN, porque venían de afuera, eran fuera de la familia y se unían al clan de la familia. Así que en ningún momento ata a esa María con ese Jesús. Esa María podía haber sido tía o abuela o prima o cuñada de ese Jesús. Ese José, había muchos José, había muchas María, una de cada 4 mujeres se llamaba María, había muchos Jesús, había muchos Judá. Él, para colmo de males, alega que uno de los osarios que se perdió, que fue robado, porque esta tumba no es nueva, esta tumba fue excavada en la década de los 80, así que no es ningún descubrimiento. Se han encontrado decenas de ocasiones el nombre Jesús y el nombre María y el nombre José, sin ningún problema. Y él alega que uno de estos osarios que fue robado, que desapareció, es el osario de Jacobo, el hijo de José, el hermano de Jesús. Pero los que hicieron el catálogo, los que excavaron la tumba, dicen que eso no es cierto. Así que él arma toda una trama en relación a estos nombres, sin ninguna consideración por la evidencia epigráfica, relacionando estos nombres a muchas otras personas en el antiguo Cercano Oriente o en el área de Palestina durante el primer siglo. Sí podríamos decir que es un Jesús, que es un José, que es una María, pero era una persona de clase alta, porque la tumba de por sí es una tumba evidentemente bonita, preparada, no de un carpintero, como el José bíblico. Eran personas que eran adineradas, diferentes a los que son presentados en los evangelios como humildes carpinteros de Nazaret. No es presentado en la Biblia ningún tipo de relación marital, así que estas personas nada que ver con los personajes de los evangelios, ningún tipo de evidencia que lo puedan atar con Jesús de Nazaret. Por otra parte, desde los primeros siglos el cristianismo ha venerado un local específico, como siendo el lugar exacto de la tumba de Jesús, el Santo Sepulcro. ¿Realmente este es el local correcto de la sepultura de Cristo? ¿Qué evidencias pueden confirmar esta creencia? El tema de la tumba de Jesús entre los cristianos es un poco complicado, especialmente durante el siglo XXI, ya que tradiciones y nuevas tradiciones se han seguido sumando las unas a las otras. Yo tengo una clasificación del 1 al 4 de lugares en relación a la vida de Jesús y otros eventos bíblicos. Yo clasifico en el número 4 aquello que es seguro, sin lugar a dudas. En tercer lugar, número 3, muy probable. En número 2, poco probable. Y en el número 1, cuento de camino. En el número 1 tenemos lugares como la iglesia del Santo Prepucio o la iglesia de San Petro Galicantu, identificando el área exactamente donde se paró el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Pero hay lugares que son número 4, Jericó. Estamos seguros de que ese es el lugar bíblico relacionado a Jericó. Tenemos el mar de Galilea, el mar muerto. Tenemos el número 3 a Sodoma y Gomorra. Tenemos varios lugares que sí podemos identificar. Megiddo en número 4, Hatzor en número 4, Gaza, Ascalón, Ecrón, Jerusalén misma, la ciudad vieja de David, el lugar donde se encontraba el templo. El lugar donde se encontraba la tumba de Jesús es un lugar que comenzó a ser venerado por los cristianos muy temprano, ya aparentemente durante el primer siglo. En ese lugar, el emperador Adriano, en el año 135, hizo construir un templo a la diosa Venus. Y él construía los templos precisamente en los lugares importantes que eran simbólicos para el cristianismo. No había razón por la cual hacer un templo. No había templos anteriormente en esa área.
Ese es el lugar donde había una cantera del primer siglo, había varias tumbas, pero no había rastros de templos anteriores. Así que él quiere desalentar cierto tipo de culto que se estaba llevando a cabo allí. Por esa razón, la evidencia circunstancial, la evidencia arqueológica apunta a que ese lugar era un lugar venerado durante el primer siglo. Así que se cree que en verdad puede haber sido, y digo puede haber sido, no hay pruebas fehacientes, hay evidencias, puede haber sido ese el lugar de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. La Santa Sepultura más adelante se convierte en un lugar oficialmente de veneración por los peregrinos después del siglo IV, cuando Constantino decide erigir una iglesia de forma octagonal allí, y varias iglesias fueron construidas después que los persas destruyeron la iglesia. En el siglo VII es reconstruida, aunque brevemente, porque los musulmanes entonces llegan al área, y más adelante durante diferentes periodos fueron destruidas o reconstruidas las áreas que celebraban la muerte de Jesús, que quedaba próximamente, según dice el Evangelio según San Juan, hasta la tumba de Jesús. Hoy por hoy la iglesia está dividida entre varias denominaciones cristianas, en muchas ocasiones en tensión entre ellas, por espacios, por lugares, por derechos, por itinerarios de cómo visitar o cuándo visitar a los lugares considerados sagrados. Al visitar Jerusalén es posible encontrar un segundo local, que es venerado como siendo el sepulcro de Jesús, la tumba del jardín. ¿Cómo y cuándo fue descubierta esta tumba? ¿Es posible que sea el sepulcro de Jesús? ¿Qué evidencias comprueban o desmienten este hecho? Los cristianos protestantes durante el siglo XIX se emocionaron al encontrar una tumba en la parte norte de Jerusalén. En 1967, un general inglés, Charles Gordon, mirando desde las murallas de la antigua Jerusalén, que fueron reconstruidas muchas veces, ve por allí una montaña pequeña que tiene forma de calavera hasta el día de hoy. Allí, el general Gordon estableció que ese lugar que quedaba fuera de las murallas debía ser el lugar donde Jesús fue crucificado y el lugar donde Jesús fue enterrado. Tiempo después se hicieron excavar en las inmediaciones y encuentran un sepulcro, también un huerto, que hoy se conoce como la tumba del jardín. Una cantera de unos 200 y tantos años atrás, que parecía tener la forma de unos ojos y un rostro, una carabela, pues fue seleccionado como el lugar donde Jesús murió. La tumba, una tumba que pertenece a la época de hierro, 1000 años antes de Cristo, fue entonces seleccionada como la tumba donde Jesús fue puesto y donde Jesús resucitó. Es la más parecida a la original, pero la menos probable. No tenemos la más mínima seguridad de que ese lugar haya sido la tumba de Jesús. No tenemos. Pertenece a categoría 1. Ron Wyatt, un buscador de tesoros, una persona que alegaba haber encontrado el Arca del Pacto, alega haberla encontrado debajo de ese lugar equivocado, que nuevamente, al ser 1000 años antes de Cristo, el estilo de la tumba y la cerámica, la alfarería que fue encontrada allí, la hace levemente usada para el primer siglo. Es imposible, pero él alega haber encontrado el arca debajo de ese lugar, a diferencia de la tumba de la Santa Sepultura, que sí tiene todavía lóculi, tiene diferentes tumbas que pertenecen al primer siglo y que pueden ser visitadas hoy. Yo no podría decir en forma categórica, que es categoría 4, que la tumba de la Santa Sepultura es donde Jesús estuvo, donde Él murió y resucitó, pero como arqueólogo sí puedo determinar que es una tumba del primer siglo, que es una tumba que era venerada por cristianos bien temprano, ya para el primer siglo y segundo siglo. De eso sí yo puedo estar seguro como arqueólogo. La tumba de la Santa Sepultura
sí puede presentarnos un cuadro de cómo era la tumba en la cual Jesús fue depositado. En la tumba del jardín o la tumba de Gordon, el Calvario de Gordon, no puede ser. Es imposible que sea el lugar donde Jesús fue crucificado y donde Jesús resucitó. Los locales históricos relacionados con la muerte de Jesús son los más visitados por el turista que visita Jerusalén. Con sus debidas características, ambas sepulturas despiertan la curiosidad del visitante y promueven una reflexión sobre el significado de la vida y muerte de Jesús. Esos dos lugares hoy son muy visitados por miles y millones de turistas, algunos venerando el lugar. Si bien de ser cierto que allí fue sepultado Jesús, es emocionante, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de visitar a la ciudad de Jerusalén, yo les recomiendo ir al lugar correcto. Está lleno de oro, incienso, personas besando las reliquias, incómodos, empujándose. Vayan al lugar correcto, tomen la foto, este es el lugar correcto. Vayan después al lugar equivocado, donde hay un jardín, donde hay un área donde hay pajaritos, muy especial. A leer a los evangelios, el deseado de todas las gentes, y tener una experiencia acerca de la resurrección, en paz y en armonía. En una de ellas, en la tumba del jardín, hay un cartelito con las palabras que el ángel le dijo a María la Magdalena y sus compañeras. El versículo dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y termina diciendo lo que está en el cartel: Él no está aquí, pues ha resucitado. El hecho de dónde encontrar la tumba de Jesús se convierte entonces en irrelevante, porque lo importante para aquellos que creen en la fe cristiana no se trata del lugar preciso o exacto donde Él fue enterrado, sino el hecho que Él aseguró que era la resurrección y la vida, y que Él ahora vive para siempre. Lo importante no es una roca, una piedra, una madera. Lo importante es que Dios fue tan humilde que aceptó morir por nosotros y ser sepultado como los hombres en la tierra. Pero Cristo vive. Lo más importante es que no tenemos un Dios muerto, sino que el Salvador nuestro vive, y como Él mismo dijo: estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.